Buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Se está escuchando? ¿Sí se está escuchando? Y lo colocan ahí debajo para que no tengan. Vamos a hacerlo mejor así. Bueno, espero que se encuentren el día de hoy muy bien. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad nuevamente de podernos reunir en nombre de Él. Damos gracias también por tener visita hoy en este lugar y por todos aquellos que están conectados desde la plataforma de Zoom. Quiero que me acompañen en sus Biblias a Efesios. Efesios capítulo 5. Recordemos que estamos viendo la epístola a los Efesios de forma expositiva, versículo por versículo, y quedamos en el capítulo 5. Vamos a estar hoy en los versos del 3 al 7, pero permita que lo leamos desde el 1. Entonces, Efesios 5, versículos del 1 al 7. Si usted se puede poner de pie, le invito a que nos pongamos de pie para que leamos la santa palabra del Señor. Dice así el Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Amén. Bueno, hermanos, recordemos un poquito algo de la carta a los Efesios. Recordemos que Pablo estaba ¿en dónde? Estaba en la cárcel, en Roma. Él estaba encarcelado a causa de Jesucristo. Los efesios se dan cuenta que él está allá y están angustiados y preocupados, entonces deciden enviar un mensajero a él para mirar cómo se encontraba. Recordemos que no habían celulares, ¿cierto? En ese entonces no podíamos chatear preguntando cómo se encontraba. No eran las cárceles como ahora que no se pueden los celulares, pero ellos entran a las cárceles. Entonces mandan a un mensajero para mirar cómo está. Pablo entonces se da cuenta que los efesios están angustiados por causa de él estar allí encarcelado, y es allí donde el Espíritu Santo lo mueve y lo inspira para escribir la carta a los efesios. Una carta que sería circular, que rotaría por todas las iglesias del Asia Menor, y una carta que iba a dar aliento y consuelo a estos cristianos, a estos creyentes angustiados. Pero ¿cómo haría Pablo para darle ánimo, darle consuelo a estos creyentes? Bueno, Pablo comienza muy sencillo en el capítulo 1, él comienza hablando de que ellos son elegidos,
y que son elegidos desde antes de la fundación del mundo, que ellos también son adoptados hijos de Dios, que ellos son redimidos, ellos han sido redimidos del poder del pecado y de la condenación que éste produce. Ellos son también herederos de Dios, y no solo son herederos, sino que han tenido un sello que es es lo que les da la seguridad de que ellos son herederos de Dios, del reino de los cielos. Continúa Pablo, entonces, mostrándoles que ellos tienen todos estos privilegios, que ellos son seres humanos que están en esta tierra, que tienen unos grandes privilegios. Así es como Él consuela el corazón de estos creyentes angustiados. Pero que ese privilegio que ellos tienen demanda una forma de vivir. Entonces, ellos tienen un gran privilegio ahora. Pregunta, ¿solamente ellos? No. Todos los creyentes a través de la historia y del mundo entero, todos aquellos que han confesado al Señor Jesucristo como el Señor de sus vidas, tenemos esos mismos privilegios. Y somos seres humanos privilegiados en este lado de la gloria para andar en santidad. Entonces, él ya comienza, eso está entre el capítulo 1 y 3. ¿Cierto? Y en el capítulo 4, él comienza a mostrar cómo ese privilegiado, ese creyente, debe vivir. En el capítulo 4, entonces, comienza a dar pautas de cómo debe vivir en el contexto de la iglesia, cómo debe vivir en la iglesia, en el capítulo 4. Al final del capítulo 4 y en el capítulo 5, él muestra cómo debe vivir el creyente en el contexto del mundo, cómo debe vivir el creyente en el mundo. En el capítulo 5, finalizando, y el capítulo 6, cómo debe vivir el creyente en el contexto o dentro de la familia. Dentro de la familia. Finalizando el capítulo 5 y comenzando, y en el capítulo 6, termina Pablo mostrando cómo debe vivir el creyente en una guerra espiritual, que es la forma cotidiana común de el vivir de un cristiano. Entonces, como dijimos que cómo debe vivir en el capítulo, finalizando el capítulo 4 y el capítulo 5, cómo debe vivir el cristiano en el mundo, es lo que vamos a estar mirando el día de hoy. Estamos en el capítulo 5 y vamos a ver los versículos del 3 al 7. Del 3 al 7. Pero debemos de tomar todo el contexto porque esto viene desde el capítulo 17. Del capítulo, 4, verso 17. Miren lo que el Espíritu Santo por medio de Pablo está instruyendo y edificando a los creyentes. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Cómo así? O sea, les estoy diciendo y estoy requiriendo que ustedes actúen en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con toda avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué les está diciendo Pablo a partir de acá? Ustedes, los creyentes, los privilegiados, los que han tenido todas esas bendiciones que mostró entre el capítulo 1 y el 3,
ustedes ya no son como los demás. Ustedes ya no son como los demás, como los que están en el mundo. Ustedes deben de ser diferentes. Ustedes deben de pensar diferente. Ustedes deben de actuar diferente. Las medidas, los principios que deben de gobernar sus vidas son distintos, porque así han aprendido del que deben imitar, que es Jesucristo. Es por eso que entonces en el capítulo 5, en el versículo 1 dice, ¿cómo dice? Sed pues imitadores, imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ustedes ya no son como ellos. Ustedes ahora tienen a alguien a quien imitar y deben de parecerse ¿a quién? A Jesucristo. Porque ustedes son hijos de Dios. Y entonces deben de andar como hijos de Dios. A partir del capítulo 4, entonces él empieza a dar pautas para cómo debe vivir el creyente. Ser imitadores. Entonces, lo primero que Pablo les dice es, ustedes deben de ser imitadores porque son hijos y deben de andar en amor. Le da el patrón de cómo es ese amor. Miren bien. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El pastor hace 8 días nos habló de estos dos textos, nos introdujo en el amor de Dios, en lo que éramos hijos y en el patrón de cómo era ese amor, porque nos lo está mostrando. Ese amor es como el amor de Cristo. Un amor sacrificial, un amor perdonador, un amor que se entrega sin esperar nada a cambio, ¿cierto? A partir del verso 3, Pablo comienza a decir que nosotros debemos no solo de ser imitadores de Dios en el amor, sino que él coloca la contraparte de lo que no es el amor y de que debemos de ser imitadores de Dios en su pureza y santidad. Miren lo que comienza diciendo el versículo 3. El versículo 3. Pero. Comienza con un pero. Ustedes son imitadores de Dios como hijos amados, anden en amor, deben de andar en amor, pero ese pero es un contraste de lo que no, de cómo no debemos andar. Y comienza a enumerar unos pecados horribles. Unos pecados horribles. Ahora, lo que estoy diciendo acá no es que hay pecado pequeño y pecado grande, no, eso no hay, pecado es pecado, ¿cierto? Pero estos pecados atentan contra el propio cuerpo del creyente y son abominables a Dios. Lo primero que dice es, pero usted debe de andar en amor, pero no debe de andar en fornicación. La palabra fornicación, porneia, en el griego, describe todo acto sexual no aprobado por Dios. ¿Cómo así? Bueno, porque el sexo está aprobado por Dios. De hecho, el sexo fue dado por Dios para el deleite de la pareja en el marco del matrimonio, ¿cierto? Y para que cumplieran el propósito Adán y Eva en el Edén, fructificar y multiplicar. Entonces, el deleite del conocerse el uno al otro, pero también el deleite de poder ser fructífero. Pero la fornicación está hablando de todo lo que hay por fuera de ese marco que Dios nos ha permitido. O sea,
La fornicación es todo aquel acto sexual que está por fuera del matrimonio. Todo aquel acto sexual que está por fuera del matrimonio. En los años 60, cuando comenzaron los hippies, ellos tenían un eslogan. ¿Cuál era el eslogan? Hagamos el amor, no la guerra. Muy bonito, ¿cierto? Está, por cierto, muy bonito, claro. Pues debemos de amar, ¿cierto? Y el amor nos debe llevar a que no debe haber guerra. Pero el sentido que le daban ellos era totalmente contrario al amor que nos enseña Dios. Porque ese hagamos el amor y no la guerra era la capacidad para el ser humano de poder tener relaciones sexuales con cualquier mujer o cualquier hombre y amarse los unos a los otros, porque eso era el amor. Ahora, pregunta, ¿eso es amor? No. El amor no es satisfacer mi propio deseo. El amor es algo totalmente distinto. El amor que nos muestra la palabra, que está hablando el versículo 1 y 2, es un amor, como les decía, un amor sacrificial, un amor de entrega, un amor que está dispuesto a renunciar a sí mismo para hacer crecer al otro, un amor que perdona. Pero lo que estos hombres y mujeres estaban de cierta forma enseñando es, hagamos el amor y no la guerra, o sea, entreguémonos a todo deseo y pasemos bueno y disfrutemos y no peleemos. Eso no es lo que está diciendo el Señor acá. Y por eso es el pero, fornicación. Todo acto sexual fuera del marco que Dios nos permite. Pero sigue diciendo, y toda inmundicia. Eh, Nueva versión de las Américas, perdón, la Biblia de las Américas, la nueva versión, tiene acá, dice, pero que la inmoralidad y toda impureza, la palabra inmundicia acá es impureza. Lo que está haciendo él es que está, digamos que ampliando la fornicación. Ahora él dice, toda la impureza, toda la inmundicia que se hace a través del sexo, tampoco debe de estar en ustedes. Es lo que está diciendo. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Pablo acá? ¿Qué amplía Pablo en esto? ¿Qué amplía Pablo en esto? Pues las relaciones sexuales, recuerden que fuera del matrimonio, ¿cierto? Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero las relaciones sexuales entre el mismo sexo, las relaciones sexuales con animales, las relaciones sexuales, la palabra fornicación viene de la palabra porneia, de la palabra que viene pornografía, entonces la masturbación, todo eso lo está encajando él acá. Toda inmoralidad e inmundicia sexual no debe estar en ustedes. ¿Por qué no debe estar en ustedes? Porque ya nosotros debemos de ser imitadores de Dios, puros, santos. Entonces, ahora, en nombre del amor, pues te digo, se han hecho cosas como por ejemplo, un hombre dice que está enamorado de una mujer, que él ama a esa mujer con todo su corazón, ¿cierto? Y que él quiere estar con ella, pero le dicen, ella no es tu esposa. Pero yo la amo con todo mi corazón. Usamos el amor para, digamos, camuflar
lo que es pecado. Lo que es pecado. Pero es que tú estás casado y ella no es tu esposa, pero yo la amo. Yo doy la vida por esa mujer. O viceversa. La mujer enamorada del hombre, yo lo amo. Yo soy capaz de dar la vida por él. Mire que yo me estoy entregando. Estamos camuflando, porque eso es fornicación e inmundicia. Y los creyentes debemos de estar alejados de eso. Sigue diciendo, avaricia. Ahora, ¿qué es la avaricia? La avaricia es querer tener más de lo que necesitamos. Eso es avaricia. Pero qué interesante que acá, en el contexto, está hablando de fornicación, está hablando de inmundicia o de impureza y luego avaricia. Ahora, el Espíritu Santo está hablando acá de la avaricia en el término sexual, el de eso, yo querer tener, ser avaro en la parte sexual. ¿Cómo así? Volvemos a lo mismo. Querer tener lo que no me pertenece, lo que ya pertenece a otro, en nombre de la. Hermanos, estos pecados son inconcebibles en el Señor, porque Él es santo. Por eso Pablo está diciendo acá que eso no debe estar en nosotros. Mire lo que sigue diciendo, que ni siquiera se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Ahora, todo pecado trae una consecuencia. Y se me viene a la mente David. David está en su terraza en el palacio, un hombre que podía tener muchas mujeres, pues está en su terraza, en el palacio, sale ahí a ventilarse y en la azotea comienza a ver una mujer que se está bañando, una mujer que está allá en la terraza. Y él ve a esa mujer tan hermosa, tan deseable. Él podría decir, eso fue amor a primera vista. Pero había un problema, era que esa mujer era casada. Y él no solo fornicó en su corazón y en su mente, no solo tuvo pensamientos inmundos en su mente, sino que fue avaro y mandó a traerla y la tuvo y eso luego lo llevó a otra cosa y a otra cosa, a ser el actor intelectual del asesinato de su esposo, porque él no lo hizo, pero lo mandó a que se hiciera en la primera fila en la guerra. Y a los primeros que matan son a los de la primera fila, a los de la primera línea. Él hace todo esto. A lo que tiene que llamar nuestra atención. Y es que tenemos que cuidarnos, tenemos que ser cautelosos. Pablo a los corintios les está hablando del mismo tema y les da instrucciones de esto, pero luego termina diciéndoles, no importa lo que yo les estoy diciendo y las instrucciones que les estoy dando, porque de cierta forma eso no sirve, se puede convertir solo en información y termina diciendo, huye, huye. Hermanos, debemos huir. Y varones, esto va para nosotros. Se ha dicho que el sexo débil es la mujer. No, el sexo débil somos nosotros. Porque nosotros ante la sexualidad somos más débiles que las mujeres. No te creas muy firme ante la tentación de la fornicación. Hay un método muy bueno y eficaz. ¿Y sabe por qué? Porque José lo hizo. Huir. Salgamos corriendo. No creamos que no, es que yo soy muy fuerte, es que yo soy muy,
muy espiritualmente muy maduro, huye. ¿Por qué debemos huir? Porque debemos andar en santidad como conviene, dice la Escritura. Pero Pablo está relacionando al mundo, al creyente en el mundo. ¿Por qué? Porque si miramos nuestra cultura cotidiana, es que eso es normal. De hecho, para el hombre, el que obtenga más mujeres y pueda acostarse con más mujeres es un trofeo. Ese es un teso, eso es un gígolo. Eso es un hombre muy, es un toro, como dice por ahí. El mundo lo hace ver normal. Es más, nos lo mete en la televisión, nos lo mete en el internet, nos lo mete cuando salimos a la calle. Porque cada día más la mujer sale más destapada y produce más ese deseo pecaminoso que hay en nosotros. Lo quiere levantar. Debemos cuidarnos. Ahora, no estoy diciendo que no podemos ver televisión, no estoy diciendo que no vayamos a cine, no estoy diciendo que no usemos el computador ni el internet, no. Pero sí debemos de tener sumo cuidado con ello. Si te sale una página porque sale, estás aún en una página cristiana y salen anuncios de pornografía, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Una de las luchas más grandes que el creyente tiene hoy en día es la pornografía. Hace año y medio estuvimos en una charla donde nos mostraban las estadísticas de cómo se han realizado esas páginas y los logaritmos que tienen para entrar en cualquier página y para abrir anuncios. Y cómo por solamente un clic muchos han quedado esclavos. ¿Cómo se dice, perdón? Algoritmos. Cómo eso está diseñado y cómo cada día salen más y más y más y más y más y más páginas de esas. O sea, nos mostraban y que de lo que va como del 2008 hacia acá podríamos llenar un recinto de archivos de todas las páginas que hay. Entonces, hermanos, hay que huir, debemos de cuidarnos de ello. Pablo lo está mencionando acá y debemos de cuidarnos porque nosotros somos llamados a ser imitadores de Dios y a ser imitadores en su pureza, en su pureza. Dice que esto ni siquiera se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Ahora, no está diciendo que no se discuta, o sea, que no se hable. Hay que hablar en la consejería de las parejas, hay que hablar de esto, del peligro que hay y del peligro que puede llegar a producir en una pareja de creyentes. En una pareja de creyentes. No está hablando de que no se hable de eso, no está hablando de que no se muestren los peligros, no se está hablando de eso. Se está hablando es que no se nombre de que esos actos se están cometiendo en medio de los santos. Porque debemos de ser distintos, nuestra naturaleza ya es distinta y nuestra nueva vida en Cristo tiene que ser distinta y mostrada al mundo como una persona distinta, no igual a los demás. Entonces, lo primero que Pablo expresa son unos pecados sexuales que atentan contra el cuerpo. Miren, no podemos llamar a la fornicación amor
Porque Pablo dice que la fornicación, que el que fornica está atentando contra su propio cuerpo, contra su propio cuerpo. Ahora, nosotros somos templos del Espíritu Santo y Él mora en nosotros, en nuestro cuerpo mora. ¿Cómo pues daremos nuestro cuerpo a la ramera? Proverbios nos enseña también sobre la mujer adúltera, sobre la mujer ramera, y nos dice que ella es a los ojos deleitosa, pero que una vez la prueba es como hiel amarga. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de cuidarnos y hemos visto caer pastores y líderes en los lazos de la fornicación y de la adulterio. Entonces vuelvo y digo, es algo serio en lo que nos debemos de cuidar mucho, mucho. Ahora, Pablo va a expresar otra clase de pecados de los cuales nos debemos de cuidar que tienen que ver con la lengua, con la lengua. Esta tiene que ver con nuestro cuerpo, ¿cierto? Ahora tiene que ver con la lengua. Mire lo que sigue diciendo. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, que no convienen a quién, a los santos, a los creyentes, a los privilegiados. Palabras deshonestas, palabras deshonestas. Aquí la traduce como palabras obscenas, dice, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Entonces, esto tiene que ver con pecados que tienen que ver con la lengua, con obscenidades. Hermanos, las obscenidades en un creyente no deben de estar. No deben de estar. Ah, pero es que hermano, vea, yo antes de que Cristo me salvara, yo toda frase tenía una palabra obscena. Y eso para mí es tan difícil ya. Hermano, hermano, pero usted ya ha sido cambiada por Cristo. Y por ende eso debe de ir cambiando en usted. Debe de cambiar en usted. No palabras groseras, no palabras obscenas. Y cuando traduce truanerías, está refiriéndose a las palabras o los chistes de doble sentido. Ah, Edison, ¿cómo así? Entonces, o sea, que yo tengo que quitar mi sentido del humor porque ahora soy creyente. No, no. Y de hecho, esa es una mala imagen que tenemos ante los no creyentes, de que el cristiano, de que Cristo salva a un pecador y ese pecador se vuelve aburrido. No, no, a eso no se refiere. No es que perdamos el sentido del humor. O sea, de hecho yo me deleito con un hermano, una hermana que sea chistoso y que podamos reírnos de cosas. Pero es el doble sentido. Cuando le damos a los chistes el doble sentido, cuando usamos palabras con doble sentido, ¿cuál es la intención que hay en nuestro corazón? Camuflar algo en lo cual estamos pensando. Entonces, es a eso a lo que se refiere. No debemos de ser necios, no debemos de hablar necedades. O sea, nuestras conversaciones deben de ser conversaciones que nos edifiquen, que nos edifiquen. Aún en el contexto cuando estamos, no en un estudio bíblico, sino cuando estamos compartiendo un café. Ah, no, entonces yo nada tengo que estar hablando de la Biblia nada más. No, pero hay cosas que no edifican para nada. Entonces eso es mejor ni decirlo y tampoco escucharlo. Hay cosas que no edifican para nada. Es más, que son necedad. Que son necedad.
Entonces eso también debe de estar alejado de nosotros. Ni las palabras obscenas, ni las palabras con doble sentido, ni el humor con doble sentido, ni hablar necedades. ¿Qué entonces dice Pablo que debemos de hacer? Dice que más bien antes debe de haber en nosotros acciones de gracias. ¿Cómo así? O sea, que yo entonces tengo que estar hablando de que debo de estar dando gracias, porque eso es lo que dice acá. No, mire, a lo que se refiere Pablo es, si usted y yo hemos sido privilegiados al tener todas las bendiciones que les enumeré empezando esto, y que ya somos salvos por gracia, por medio de la fe, que ya somos nuevas criaturas en Cristo, que Él ya nos ha sacado de esa masa podrida, de ese mundo nos ha sacado y nos ha trasladado a un reino que es el reino de Él, que es el reino de luz, y nos ha dado dones y nos ha dado talentos. Nosotros debemos agradecer eso y colocar eso en práctica y al servicio de los demás. O sea, en vez de estar hablando necedades, si usted es muy bueno para, para entender la Biblia, usted debe enseñarle a otro. O sea, lo que Pablo dice acá es que nosotros debemos de usar bien la lengua para que hayan acciones de gracia por medio de lo que sale de nuestra boca. Santiago nos habla precisamente de la lengua, un miembro pequeño, muy pequeño, pero que puede hacer mucho mal, que puede crear un incendio, que lo compara con el timón de un barco, que es muy pequeño para manobrear una máquina tan gigante y que ese manobrear puede llevar al barco bien o lo puede llevar. Ahora estoy parafraseando el texto, pero es lo que precisamente quiero que denoten acá. Nuestra lengua tiene que ser de bendición, nuestra lengua debe de ser para que tanto nosotros como los demás de naciones de gracia por lo que sale de nuestra boca. No palabras obscenas, no palabras groseras, no chistes de doble sentido, no necedades. Debemos usar bien nuestro modo de hablar, nuestra lengua. Eh, Ahora, Pablo va a dar dos razones de peso por las cuales nosotros debemos de cuidarnos de esto que les acabo de hablar. Esas dos razones de peso están en negativo, pero las vamos a ver también en positivo. Lo primero, versículo 5. ¿Cuál es la razón que Pablo nos da de peso? Mire lo que dice. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué razón nos está dando Pablo para nosotros cuidarnos de estos pecados? Dice que ninguno que practica esto tiene parte en el reino de Dios. Ahora, somos aún pecadores, pecadores en rehabilitación. La iglesia está llena de pecadores en rehabilitación, ¿cierto? Porque Él nos ha sacado de ahí, ¿cierto? Pero aún en nosotros mora un remanente de pecado con el cual vamos a luchar todo el tiempo que estemos acá, ¿cierto? Todo el tiempo que estemos acá. Pablo se está refiriendo al mundo y lo que practica el mundo, ¿cierto? Son fornicarios, son inmundos, son avaros, son idólatras. Y que ninguno que practique esto, que sea así, tendrá parte en el reino de los cielos. Entonces, debemos de preguntarnos si practicamos esto, ¿realmente somos creyentes? O sea, si en nosotros está este pecado,
y nosotros practicamos este pecado, realmente nosotros sí hemos sido salvos. Realmente nosotros sí nos hemos rendido ante el señorío de Cristo en arrepentimiento y creyendo que Él ha salvado nuestras vidas. El peso que da Pablo para cuidarnos de esto es que los tales que practican esto no van a entrar al reino de los cielos. No van a entrar al reino de Dios. Pablo dice que ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados o los homosexuales, ni los mentirosos entrarán al reino de los cielos. Acá está mencionando a los fornicarios, a los inmundos, a los avaros, y acá da otro más, idólatra. Pero recuerden que él está tratando este tema en el contexto de la fornicación o del pecado sexual. Un idólatra es todo aquel que coloca algo primero que a Dios. Eso es un idólatra. Un idólatra no es solamente el que se está arrodillando frente a una imagen, no, eso va más allá. Es toda persona que coloca en primer lugar algo, alguien, cosa, persona que no sea y que le quita el primer lugar a Dios. Ninguno de estos dice que tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces vuelvo y digo, no. ¿Cómo estamos viviendo? Porque como estamos viviendo, nos debe de llevar a meditar y pensar si realmente yo soy un verdadero creyente. Ahora, mucho cuidado, porque tenemos que tener cuidado con esto. La salvación es por gracia, no por obras. O sea, la salvación no es porque hagas o dejes de hacer. La salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, no por obras. El mismo Pablo ya lo expresó en el capítulo 2, ¿cierto? Eso es una obra de Dios en mí por su gracia. Pero, si la escritura, si Dios mismo le plació hablar de esa gracia y ahora hablar de cómo es la vida de ese que ha sido salvado por gracia, nosotros tenemos que detenernos en eso, en revisarnos cómo es nuestra manera de vivir y qué tanto está esto en nosotros, porque entonces eso sí nos debe llevar a cuestionarnos si realmente yo sí soy un creyente. Y hay un gran peso para el que está acá y que no es creyente, y es que usted, si practica esto, usted no va a entrar al reino. O sea, usted ya está condenado, a menos de que venga Cristo en arrepentimiento y fe y desprecia la necesidad que usted tiene de Él y de que usted sea perdonado de sus pecados. Pero aunque esto está en negativo acá, tenemos que sentirnos dichosos, todos aquellos que hemos sido privilegiados en ser salvos por medio de Jesucristo, porque si ellos no van a entrar, la contraparte es que nosotros, los que hemos sido salvos por Cristo y que no practicamos tales cosas, tenemos heredad en el reino de Dios y de Cristo. Entonces, mire que el peso que Pablo da es un gran privilegio. Ese privilegio es el reino de Dios. ¿Quieres estar en el reino de Dios? Ven a Cristo y no practiques más eso.
Si no, no tendrás parte. Vuelvo y digo, no estoy hablando de que es mi obra, es que yo haga esa obra, no. De hecho, no, mejor dicho, ningún ser humano sobre la faz de la tierra, a menos de que venga Cristo, es capaz de dejar de practicar eso. Porque es el común de todos. Vuelvo y le digo, está en el entorno y cada día más y más y más. De hecho, nos lo han metido ya en la música. Y es muy tremendo porque la música tiene la capacidad de que entre en nuestra memoria y se memorice. O sea, que aunque tú no estás pendiente de ella, tú vas en un bus o en un carro y está sonando un tema. Y está sonando y está sonando. Usted puede ser que no está pendiente del tema. Usted puede estar haciendo otra cosa, puede estar teniendo una conversación con alguien. Tengo la seguridad de que el resto del día usted va a tener parte de esa canción en su mente. Y usted va a terminar tarareándola. Yo no olvido por qué estoy cantando esto. Porque la música tiene la capacidad de entrar a nuestra memoria y quedarse ahí. Y la música se ha impregnado de todo eso. La gran mayoría de canciones en este momento, en especial el género del reggaetón, tiene ese mensaje. Fornica, sé inmundo, el amor es que tengas muchas mujeres y las satisfagas a todas y que te satisfagas tú. Ese es el mensaje. Entonces, el mundo está lleno de esto. Si nosotros hemos sido sacados de ahí, de esa masa, y trasladados al reino de Dios, nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar, debe ser distinta. Por eso ya no debe estar en nosotros. Pero vamos a estar luchando con eso, porque está en el entorno. Es por eso que Pablo está diciendo cómo debe de ser el vivir del creyente en el mundo. Cuídate de la fornicación, cuídate de lo que ves, cuídate de lo que escuchas, cuídate de lo que hablas. Porque tales que practican estas cosas no tendrán parte en el reino de Dios. Entonces ese es el primer peso que da Pablo. Y el segundo dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El otro peso, ¿cuál es? La ira de Dios. La ira de Dios. Y que tales cosas atraen, mire lo que dice, porque por estas cosas viene, acá dice, verso 6, que nadie engañe con palabras vanas, porque pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Creo que es nueva versión internacional que habla de que atrae, que trae sobre ellos la ira de Dios. Miren, eso es como un imán, alguien lo expresaba así, como un imán, que un imán que atrae la ira de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es santo y justo. Y porque lo que nos han enseñado, que ya se ha hablado en este púlpito, lo que nos han enseñado es que el Dios está airado con el pecado, pero no con el pecador. Cuando la Escritura nos dice que Él está airado con el impío todos los días. Con el impío, no está diciendo Él está airado con el pecado del impío. Él está airado con el impío porque el impío es un pecador. Y porque eso atrae la ira de Dios, eso atrae la ira de Dios. Entonces, el segundo peso es, lo primero que dice Pablo es que nos debemos de cuidar de que no nos engañen con palabras vanas y que nos debemos de cuidar de todas estas cosas, o sea, que nos debemos de cuidar de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque eso es lo que hoy en día es.
todos los jóvenes y yo me cuido mucho y lucho mucho con María José en que las cosas no se conviertan a nuestra vista normal. Entonces, vamos por un parque y vemos una pareja del mismo sexo besándose y las personas dicen, normal. Es que, pues, porque encasillamos el amor en hombre y mujer. No, ellas se aman, ellos se aman. Normal no es normal. ¿Por qué no es normal? Porque Dios no lo coloca como algo normal. Es común en la manera de vivir hoy en día en el mundo y en el pecado que flora el corazón del hombre, pero no es normal. No es normal. Entonces tenemos que cuidarnos de que las cosas se vuelvan normales para nuestra vista y para nosotros. No, no es normal. No es normal. ¿Por qué no es normal? Porque Dios dice que no es normal. Para Dios lo normal es hombre y mujer, porque así los creó. Entonces, dice que sobre estas cosas viene la ira de Dios. Viene la ira de Dios. Es el segundo peso que da Pablo de cuidarnos de estas cosas. Porque la ira de Dios está sobre el pecador. La ira de Dios está sobre el pecador. Pero entonces vuelvo otra vez y hago el llamado. Si estás practicando tales cosas, déjame decirte que estás en serios problemas, porque no solo no entrarás al reino de los cielos, no solo no tienes herencia con Cristo y con Dios, sino que la ira de Dios está sobre ti. La ira de Dios está sobre ti. Y hay que temer a la ira de un Dios santo. Pero está la otra contraparte, y es que si nosotros hemos sido privilegiados porque Dios nos ha salvado, porque Él nos ha trasladado del reino de tinieblas al reino de la luz, porque Él nos ha dado una nueva naturaleza, la ira de Dios ya no está sobre nosotros. La ira de Dios ya no está sobre nosotros, porque Cristo ha recibido esa ira que nosotros merecíamos. Eso fue lo que ocurrió en la cruz. El amor acá que expresa los dos primeros versículos, dice que el amor con que Cristo nos amó, un amor que se entregó allá totalmente y que estuvo dispuesto a recibir la copa de la ira de su Padre por nuestro pecado. Lo que nosotros merecíamos, Él, no siendo pecador, lo recibió por nosotros. Entonces, la ira de Dios ya no está sobre nosotros, está sobre los hijos de desobediencia. Y Pablo dice en el capítulo 2 que nosotros antes éramos hijos de desobediencia, pero que ahora ya no. Por eso no debemos de practicar tales cosas. Hermano, sí, hermana, si usted se está sintiendo tentado en esto, pida ayuda. Si usted se está sintiendo tentado en esto, si usted hoy está luchando con la pornografía, pida ayuda. Pida ayuda. Eso lo convierte esclavo sin usted pensar. Si usted está siendo tentado con una mujer, no sé, una compañera de trabajo, una amiga, si usted siente que ella es muy coqueta y que de cierta forma está levantando algo no normal en usted, huya y pida ayuda. Mire, a veces el problema es callar y pensar que solos podemos. Dios nos ha dado un gran privilegio porque nos ha unido a una familia, la familia de Él. Contamos con esta familia y con hermanos o hermanas
que Dios va a usar por medio de la palabra para ayudarnos. No confíes en tu propia prudencia o en tu propia opinión. Huye y busca ayuda. La muestra de la lucha que tienes con eso es que tú eres parte del reino de Dios y que Dios produce en ti ese querer para ya no deleitarte en eso, sino buscar la forma de apartarme de ahí y continuar caminando en santidad. Por eso, como conviene a los santos. Estamos llamados a ser imitadores de Dios en el amor. Estamos llamados a ser imitadores de Dios en su pureza. En su pureza. Vuelvo y me dirijo a aquellos, porque es muy contundente este texto, a aquellos que están aquí sin Cristo, mi hermano, mi amigo, amiga. Estás en serios problemas. Estás en serios problemas, porque la ira de Dios está sobre ti a causa del pecado. Estás en serios problemas porque un día Él vendrá a juzgar a todos los hombres y separará a un lado a unos a la derecha, a otros a la izquierda. Los de la derecha tendrán parte y herencia en el reino con Cristo y con Dios. Pero dice que los de la izquierda serán echados al lago de fuego, de azufre, donde habrá un tormento que tú ni te puedes llegar a imaginar. Pero este texto nos da esperanza. Nos da esperanza. Porque Cristo un día se entregó en amor, tomando el pecado de todos aquellos que el Padre les había dado desde antes de la fundación del mundo. Y quizás hoy tú no sabes eso, pero puedes venir hoy en fe, creyendo lo que Él ha hecho y en arrepentimiento, pidiendo perdón por estos pecados que hoy mencionamos o por quizás otros que tú hayas cometido o que estés cometiendo. Y pedirte que te dé ese don de creer en Él para ser salvo. Solo de esa forma puedes salir de ese gran problema que está. Solo de esa forma podrás tener parte en el reino de Dios con Cristo. Y solo de esa forma la ira de Dios será quitada y apartada de ti. Ven a Él hoy. No esperes el mañana, porque quizás el mañana no llegará. Señor, ayúdanos porque te necesitamos. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para que nos ayude a andar en santidad. Necesitamos depender una y otra vez de ti. No creernos más y creernos muy, sino depender de ti. Reconocer que aún hay luchas en nosotros, pero reconocer que tu llamado es andar. Andar. Sé un mandato que nos implica una acción. Y es huir de todo esto, no practicarlo, cuidar nuestra mente.
cuidarnos y cuidar a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque queremos agradarte. Queremos ser esa ofrenda y sacrificio de olor fragante a ti, Padre. Queremos imitarte en tu pureza. Sabemos que no en esa perfección, porque aquí no lo podemos hacer, pero sí en lo tocante y en lo que nos toca como responsables que somos de andar, de ser imitadores tuyos. Que tu amor abunde en nosotros, este amor que nos muestra acá y que nos muestra nuestro Señor Jesucristo, pero también que tu pureza nos abunde en nuestros corazones, Señor, por favor. Que nuestras vidas sean vidas como las que tú viviste en esta tierra, porque tú estuviste sometido a la tentación, tú estuviste sometido a todo pecado, pero sin cometerlo, sin pecado. Ayúdanos, Señor, por favor, te lo suplicamos. Y ayuda a aquellos sobre los cuales está la ira de Dios y sobre los cuales no tienen herencia en el reino de Dios y de Cristo. Señor, te suplicamos que ellos puedan venir a la fe y al arrepentimiento, que tú hagas la obra sobrenatural que has hecho con nosotros, cambiándoles el corazón de piedra por un corazón de carne y permitiendo que ellos puedan tener el regalo maravilloso de la fe y el arrepentimiento. Que tú coloques en ellos el querer como el hacer para venir aquí, Señor, porque sabemos que el hombre natural ni puede ni quiere. Señor, te lo suplicamos para aquellos que están en este lugar, que están sin ti, para aquellos que están en el Zoom, que están sin ti, y para aquellos que van a escuchar este mensaje luego en las plataformas que van a estar montadas. Señor, que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros y que sea para tu gloria y honra hoy y siempre. Amén.